¿No hay una? ¿Sí? ¿Ah? Ya. Buenas noches, Héctor, Raúl, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Víctor, buenas noches. ¿Cómo han estado? Calor, eso. Sí, harta pega, ¿ah? Y esta hora, las 9 por lo menos, el calor ha bajado. Bueno, estimados, yo le entregué a cada uno por vía correo un apunte que es el apunte base del curso. Si que hay alguien que no lo ha recibido, se lo voy a llegar, pero es un documento que tiene una precaución, ¿cierto? Es un documento que se genera en su momento fruto de un trabajo arduo de muchos años, con la finalidad que pueda haber sido una herramienta de trabajo permanente para el Servicio Nacional de Geología y Minería. Esperábamos que la ley de pasivos ambientales mineros hubiese estado en funcionamiento hace rato, pero bueno, en todo caso es un documento, creo, muy útil, que recoge una metodología bastante razonable respecto de la evaluación simplificada y más en detalle de pasivos ambientales. Un documento extenso que, insisto, pasa a ser el documento base de este módulo de pasivos ambientales mineros. Y bueno, espero que lo hayan recibido conforme, que le den buen uso. Como les he señalado, es estrictamente para uso personal, es para consulta, para poder tener claridad sobre los conceptos, también tener la tranquilidad que es la metodología que utiliza el regulador para evaluar pasivos ambientales, y por tanto las empresas también tienen que de una u otra forma hablar el mismo idioma, si es que tienen algún pasivo por ahí. Pero bueno, fundamentalmente está hecho para, y ustedes comprenderán, para el regulador, en este caso para Cernagiomín, porque la mayor cantidad de pasivos ambientales está en tierra de nadie, pues. Así que la pega la comenzó a hacer Cernagiomín y llegó a tener un universo de, no sé, sobre 200, 300 faenas debidamente catastradas, al cual se le aplicó al menos la metodología simplificada de evaluación de riesgo. Así que creo que es un documento muy útil e insisto, es el documento por el cual se tienen que guiar para el módulo. Allí está toda la información necesaria para poder, sin perjuicio de otros apuntes que estoy revisando y que los subo esta semana, pero logré encontrar ese apunte que era el que tenía en mente, sabía que lo tenía y lo logré encontrar, gracias a Dios, y se los he podido, digamos, aportar. Insisto, es de uso personal, no es para estarlo transfiriendo, y fundamentalmente es para tener un documento que no hay, o sea, también ante la ausencia de material en Chile de esa naturaleza, sin duda, como se puede decir, corro el riesgo de entregárselos, porque creo que es importante que ustedes tengan esa información, que manejen los conceptos, que manejen la metodología, que en definitiva puedan ustedes
por último, mejorar alguna parte de él, puedan sacar sus propias conclusiones y puedan darle un uso correcto. Si hubiese sido este el ramo finanzas, bueno, libros en finanzas hay muchos, hay por cientos, pero estamos en una situación distinta, donde la verdad es que la información respecto al área y específicamente de Chile es escasa, así que, insisto, es un riesgo razonable y confío en ustedes que le van a dar un buen uso. Eso en primer lugar. Así que, como comentario, estoy contento de haber encontrado el apunte, el documento, que es un documento integrador y que contiene todo lo necesario para el módulo. Así nomás. Hemos estado grabando estos días, van a haber por lo menos unas 2 o 3 clases que vamos a subir en la semana. Insisto, probablemente haya más material, vamos a hacer todo lo posible por incorporar más material de esta área. Comprender y reiterar que no hay ley de pasivo ambiental en Chile. También tener presente que hay una segunda tarea que tiene que ver justamente con el tema de analizar si sería posible aplicar la ley de pasivos ambientales mineros que rige a Perú, si estarían dadas las condiciones para que en Chile se pudiese replicar, o más bien cuáles serían aquellos elementos que no pudiesen ser replicables a la realidad chilena. Ahí está la segunda tarea también. Las notas de la primera están puestas, estimado alumno. Muy buenos los trabajos, hay un par de trabajos notables, pero en general objetivo completamente cumplido de parte de ustedes, y ahí se han podido interiorizar de lo que es un pasivo histórico relacionado con el vertimiento de relaves directamente al río Saladillo. Bueno, todo el tema del embancamiento, todo el retroceso del borde costero por el embancamiento en la bahía, todo el problema de metales pesados. Bueno, es un tema. Por ahí un par de alumnos colocaron bastante bien que en su momento el presidente Lagos fue a bañarse ya. Entonces ahí uno dice cómo es posible tanto manejo comunicacional para situaciones como esta, en vez de hacerse cargo de, o sea, a ver, que el presidente de Chile, en ese entonces el presidente Lagos, haya ido a la Díaz Chiñeral a bañarse para dar muestra de que no pasa nada, en realidad da cuenta un poco de lo que éramos hace unos años atrás como sociedad en Chile, donde probablemente era una sociedad menos digamos empoderada que la actual, con menos conciencia ambiental que la actual, bueno, donde se perdonaban bastantes cosas más. Hoy día creo que no podría ni siquiera pensarse, no podría planificarse que un presidente o presidenta fuese a hacer la misma, hacer con todas sus letras el mismo show a la Vía General, ahí a bañarse, como para decir, miren, ¿saben qué? Me baño, no me pasa nada, y por lo tanto esta es una zona que con los trabajos que se han hecho, pocos por supuesto, y con, bueno, al final con estos trabajos que hemos hecho, qué sé yo, hemos recuperado la bahía y bla, bla, bla. Bueno, en su momento, insisto, la sociedad chilena está en un estado de conciencia distinto, está bastante más complicada en términos de tener un nivel de conciencia ambiental bastante más bajo. Insisto, hoy día no se podría hacer ni replicar aquello. Así que ese fue un muy buen ejercicio. Buenas noches, Lidia, Alejandro, buenas noches. Ese fue un buen ejercicio de poder haber revisado
un pasivo de esa magnitud en Chile, un pasivo que uno lo puede ver desde los satélites, desde el Google Earth, uno puede ahí apreciar claramente cómo está dispuesto ese pasivo, todo lo que ha significado para el borde costero. eh, bueno, claramente. Ahora, cuando hay algunos trabajos que fue un castigo menor, pero fue un castigo al final, es por la mala identificación del pasivo en sí mismo. En algún caso, algún compañero, no me acuerdo quién obviamente, señaló que el pasivo era una... Buenas noches, Lidia, nuevamente. Señaló que por ahí algún compañero que era una faena mixta, a rasgo abierto subterránea. Bueno, es el origen de donde se explotaba el mineral, pero el pasivo en sí mismo es relave, ¿eh? No se olviden ahí, es relave que se vierte al río, migra, se transporta, se traslada y llega a la bahía de Chañaral, y una consecuencia inmediata que uno visualiza el embancamiento. Esto más o menos igual que en el río Curanilahue, donde están las plantas de carbón y donde teníamos embancamiento en ciertos sectores del río. De hecho, como 50 kilómetros agua abajo el río Curanilahue, una vez me tocó ver una cosa pero increíble. En un fondo por donde el río Curanilahue atravesaba, había un par de viejos en un bote en el río sacando carbón con un balde, porque había un sector de embancamiento por alguna razón, por razones de perfil de río, había un sector de embancamiento de polvillo de carbón, y estos viejos sacaban carbón en un bote del río, ¿ah? Bueno, para que ustedes se den cuenta. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo, no de pasivo, ahí estamos hablando de plantas en operación, pero que al final del día esas plantas, al no preocuparse de aquello, exacto, el lota también. Ahí, ¿cómo se llamaban los viejos que en el mar? Los chinchorreros, bueno, tiene un nombre, los viejos, claro, yo también los ubico ahí en los viejos de lota, sí, justamente, y por lo tanto ahí tenemos carbón, porque ese carbón que sale, entre comillas, del mar ahí en lota, es fruto de las pérdidas en el embarque de carbón. Ojo, en ese caso, fundamentalmente porque también tenemos carbón importado, también llegaba carbón importado. Entonces, ya sea embarcar carbón o al revés, nosotros, si el proceso tiene pérdida, vamos a tener permanentemente vertimientos en este caso al mar también, y es otro ejemplo, pero bueno, la bahía de Chañaral, insisto, ese trabajo representa un aprendizaje respecto a un tipo pasivo, probablemente uno de los que más nos importan, uno de los que más nos conmueve cuando hay problemas de colapsos, por ejemplo, y tiene que ver con los relaves. En este caso, insisto, es relave que migra, porque este relave se vierte directamente al río y va a parar al final y entre medio también el río presenta problemas de contaminación en todo su curso, así que eso también nos va a dar una señal respecto a los monitoreos, fundamentalmente los monitoreos en los ríos, y bueno, es otro tema que hay que establecer para estar viendo. Claro, exactamente, Héctor. A ver, el tema que quiero dejar en claro, estimado Héctor, es que nosotros podemos tener una faena minera o una planta, por ejemplo celulosa, pero no es lo mismo cuando están operando y están generando residuos, y estos residuos, por ejemplo, que pueden ser plantas de carbón que estén operando en el borde, en los márgenes del río Curanilahue, estén operando y por pérdida estén generando embancamiento, pero están operando, están en operación, es decir, no hay abandono de las plantas. Si estamos hablando de plantas celulosas que no han abandonado, que están operando, bueno, tenemos claramente el ejemplo en su momento, o sea, tenemos
la planta de Licantén, Nueva Aldea, la que se hizo famoso por los cisnes de Cuello Negro, donde entonces, pero insisto en el concepto que un tema son los pasivos ambientales mineros, que es lo que quedó, que pueden ser faena abandonada, rajo abandonado, pique abandonado, chiflón abandonado, planta abandonada, instalaciones abandonadas, campamentos abandonados, subestaciones abandonadas, líneas de alta tensión abandonadas, trochas de ferrocarril abandonados, subestaciones o estaciones de ferrocarril abandonados, depósitos de relave abandonados, botaderos abandonados, botaderos de baja ley abandonados, escoriales abandonados, pilas de ripio abandonados, etcétera. Es abandonado. Y lo otro es tener hoy día malas prácticas ambientales respecto de operaciones que están andando, que están en curso. Entonces, eso es un tema totalmente distinto. Eso es lo que tenemos que diferenciar y distinguir claramente. Entonces, por supuesto que, como dice Elías, hay que controlar emisiones de material particulado en depósitos de relave y su cercanía a la población, pero insisto nuevamente en el concepto, no es lo mismo que estén en operación, que esté dentro de la operación normal de un tranque relave, que no se olviden que los tranques relave además deben informar trimestralmente al ente regulador, que respecto de un tranque abandonado, por una razón muy simple, porque si un tranque está en operaciones, yo puedo exigir, tengo todas las herramientas, tengo toda la reglamentación disponible, tanto la sectorial como la ambiental, como para exigir medidas, en este caso de un tranque relave fruto de migración de material particulado vía el viento, qué sé yo, puedo pedir que se adopten medidas para controlar aquello. Entonces, pero no lo puedo hacer tratándose de un tranque que está abandonado, que es en el fondo un pasivo ambiental. Eso es lo que uno tiene que tener cuidado a la hora de, insisto, como lo he dicho hace rato, de no interferir, no interceder respecto de faenas que aparentemente, o sea, están abandonadas y que, insisto nuevamente, pueden estar en terreno franco, es decir, el Estado el responsable al final del día, lo quiera o no el Estado, pero así es, o estén en una concesión minera de una persona o de una empresa, o tengan dueño, el terreno superficial tenga dueño. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque nosotros, por más que quisiéramos hasta imponer y poco menos que traer ante uno a esa persona responsable, entre comillas, pero que nosotros creemos que el responsable es simplemente porque el dueño, y probablemente puede que lo sea, pero nosotros no tenemos hoy día herramientas para poder pedirle que se haga cargo de ese pasivo ambiental. Entonces ahí insisto en el cuidado que hay que tener, y al final vamos siempre a decir que este tema va a estar relacionado con alguna suerte de voluntad política, la cual al final del día va a significar que el Estado se meta la mano al bolsillo con la finalidad de poder generar al final medidas de remediación y pueda terminar viendo en algunos casos con interés aquello, porque hay situaciones donde es posible identificar usos potenciales para terrenos afectados por explotaciones mineras y poder al final del día recuperar terrenos, recuperar suelos que puedan utilizarse probablemente no intensivamente en temas agrícolas ni ganadería, ni intensivamente en temas urbanísticos. O sea, probablemente hayan otras digamos, otros usos que se le puedan dar a esos terrenos acorde con la realidad que presentan los propios terrenos. No es lo mismo un suelo el cual solamente ha sido utilizado para acopiar mineral y que al final del día uno se da cuenta cómo ha ido cambiando el tono
del suelo y pasa a ser un color gris, oscuro, ferroso en algunos casos, y probablemente ahí sea quizás no fácil, pero existe una opción de recuperar ese suelo, toda vez que sea un sector pequeño, no sea un sector amplio, y uno se haga cargo inmediatamente, no como el caso de Arica con Promel, ¿cierto? Donde hubo superficies bastante amplias que fueron afectadas por acopio de minerales, y después al final del día la gente se fue instalando con sus casas, se fue urbanizando, todo un cuento, sin adoptar las medidas del caso, sin remediar, sin hacer las medidas de remediación primero. Por eso que es importante hacerse cargo rápidamente, y ese sería un buen mundo, toda vez que uno podría hacerse cargo mediante movimiento de tierra, probablemente removiendo una capa mínima, con la finalidad, pero previamente hay que hacer estudios, hay que muestrear, hay que ver hasta dónde ha penetrado, se ha impregnado, porque no se olviden que en algunos casos, buenas noches Margarita, en algunos casos uno puede tener el material ahí, pero este material, fruto de las lluvias fundamentalmente, fruto del agua, probablemente parte del material infiltrado también, entonces no es tan simple, pero bueno, es una opción. Eso es cuando tenemos suelos contaminados, tenemos pasivos de esa naturaleza, como lo tuvimos o como lo tenemos acá en Refimet. Refimet, aquí como a 70 kilómetros en la ruta 5 Norte. Ahí tenemos sitios contaminados por actividad minera, en la modalidad de acopio de mineral, pero hay otros casos donde lo que tenemos son piques abandonados, donde tenemos una unidad, pensemos el día de mañana se abandona Teniente, y Teniente va a ser una unidad de mineralización que queda abandonada ahí, que no es el mismo caso como ha quedado abandonado un montón de piques en Andacollo, un montón de piques en Coronel, Lota, Curanilahue y en otros distritos mineros, de muchos pequeños mineros artesanales o pequeños mineros. En general, ese tipo de explotaciones que son irracionales, donde no hay planos de por medio, donde no hay información de por medio, es muy complejo, es muy compleja la remediación, pero muy compleja. Entonces también es caso a caso con eso. Raúl dice: con la entrada en vigor de la ley de cierre, los PAM se referirán a faenas abandonadas con anterioridad a esta ley o que no cumplan con la misma. Claro, lo que ocurre es que la ley lo que busca, Raúl, es evitar que se generen pasivos ambientales mineros. Entonces, eso es fundamentalmente el gran norte de la ley, evitar que se generen estos pasivos ambientales mineros. Entonces, el incumplimiento de la ley, bueno, va a referirse fundamentalmente a que, en definitiva, lo que hay ahí es la falta de voluntad de una otra forma por parte de la empresa de hacerse cargo de lo que la ley indica, y al final del día lo que va a estar generando, por tanto, un pasivo ambiental minero. Visto esa perspectiva, es correcto. O sea, si yo no me hago cargo de acuerdo a la ley, de hacer un adecuado cierre, puede estar generando un pasivo ambiental minero a la larga. Eso es justamente lo que la ley quiere evitar, así que desde esa perspectiva es correcto. Así que ahora, por ahí uno de ustedes gentilmente me hizo llegar el reglamento que salió publicado hace poco de la ley 20.551, que es muy similar al borrador que yo tenía, por tanto, y ustedes si lo vieron, es bastante corto, no es para nada largo, y tampoco entra en mayor detalle, que tampoco sería lógico respecto de los temas técnicos. Así que la verdad es que está dentro de lo esperable el reglamento de la ley. Lo único es que
va a haber un reglamento que se va a hacer cargo de las operaciones de petróleo, petróleo y gas. Eso va a ser un reglamento especial. Ya han dando vuelta uno por ahí, también en modalidad de borrador, así que también estamos al tanto de aquello. Entonces, insisto, en la idea original hay que tener claro cuando estamos frente a problemas ambientales que están siendo generados por faenas activas y cuando tenemos problemas ambientales que están siendo generados por faenas que están totalmente paralizadas y en forma definitiva, y también cuando tenemos faenas que están temporalmente paralizadas y que también pueden estar presentando problemas ambientales. Así que eso es importante que lo podamos definir, podamos distinguir fundamentalmente con la finalidad de no incurrir en errores respecto de lo mismo. Así que eso respecto de lo que fue la tarea, de lo que insisto, lo que hacer la próxima tarea, lo que la quieren estar haciendo es ver cuán aplicable son los conceptos que están detrás de la ley de pasión ambiental de Perú y que puedan ser aplicables para Chile. Bueno, ¿alguna consulta a ustedes, por favor? Bueno, se espera por parte del regulador de Sendegiomín que aquí a un par de meses más empiece a ingresar una cantidad importante de planes de cierre al servicio para su revisión. También están los planes de cierre que deben presentar las empresas que están operando. Así que ahí va a haber una cantidad de trabajo importante, tanto las consultoras, las empresas como el servicio. Ahí dando vuelta ahí una cifra importante de proyectos que se esperan dentro de los 2 años que vienen y bueno, ahí por todos lados, digamos, hay posibilidades de aportar en este ámbito, porque en realidad lo complicado de esto, y hay que mantener esa claridad, es respecto de conceptualizar el cierre respecto a una faena que no ha cerrado, que ni siquiera ha partido y que ni siquiera ha comenzado su operación. Entonces, y esta otra diferencia respecto de los pasivos ambientales mineros. O sea, yo la verdad es que tengo que tener bueno, no estoy muy claro cómo, o sea, lo que sé que el tema de la consulta ciudadana se pretende mejorar sustancialmente gracias al nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, así que debe estar en plena concordancia lo uno con lo otro. No puede ser un caso excepcional la consulta ciudadana respecto a los planes de cierre que respecto de otras áreas. Por tanto, lo que está claro es que el nuevo reglamento del Sistema de Impacto Ambiental que está por salir, y eso lo tenemos claro, mejora, y ahora, ¿qué tan vinculante? Eso es lo que esperemos y esperamos que sea, digamos, bastante más claro la participación ciudadana de cómo era hasta ayer cuando lo conocíamos. Plan de cierre, pero de acuerdo al título 10, no de acuerdo a la ley, Raúl.
no de acuerdo a la ley actual, sino que yo le he señalado que todas las empresas que conozco que están operando y han presentado proyectos eh, para operar antes de la ley, todas han presentado planes de cierre, pero de acuerdo al título 10 del Reglamento de Seguridad Minera, Raúl. Es decir, en el fondo, un itemizado de actividades de cierre en distintos ámbitos, pero sin mayor profundidad y en ningún caso con garantías de por medio. Así que lo que tienen que hacer toda la empresa, incluyendo Pascualama, es revisar los planes de cierres que presentaron, ver si necesitan complementarlos, si necesitan actualizarlos, pero fundamentalmente deben valorizar esos planes de cierre que presentaron en su momento de acuerdo al título 10 del Reglamento de Seguridad Minera. Claro, ahí hay un tema de la condición de ser binacional. Ahí se trabajó en su tiempo en el Ministerio de Minería y en Argentina también en su par, en un tratado binacional que fue un poquitito, parece, traje a la medida para este proyecto en realidad, porque no conozco otro que se esté materializando de esta forma, ¿ah? Pero sin perjuicio de aquello, sin perjuicio que haya un tratado por medio, lo importante es que bajo la legislación chilena esa faena presentó un plan de cierre bajo el bajo el título 10 del reglamento. Ahora, ese proyecto tiene una parte en Chile, una parte en Argentina, no lo podemos separar, técnicamente imposible que nosotros, por un tema, entonces es un tema integral, y como un tema integral, lo que se ha presentado se ha hecho en función del todo, y ahí opera el tratado, pero se le es aplicable las normas más exigentes de cada país dependiendo del caso. Entonces, para nosotros, en todo caso, ese proyecto oportunamente ha hecho las presentaciones. No se olviden que la primera era fundamentalmente, y ahí fue el rechazo, se hizo pensando que tenía que eliminar glaciales y cuánta historia, y bueno, ese proyecto ahí inmediatamente fue cuestionado, y bueno, es un proyecto muy difícil de echar a andar, un proyecto además que tiene una dificultad técnica no menor por estar emplazado sobre 4.500 metros sobre el nivel del mar, tiene sectores de hasta 5.000 metros, bueno, ocurrieron accidentes fatales, uno importante, donde fallecieron 5 personas cuando estaba comenzando el proyecto Pascualama, un accidente en un vehículo y una caravana, el último vehículo, bueno, ha tenido incidentes, aparte del tema ambiental, aparte del tema de los regantes, el valle, bla, bla, bla. Es un proyecto que ha sido muy difícil, pero es cierto, un proyecto binacional, para eso se creó el tratado. Ahí trabajó en ese tratado Alejandro Pío Grossi, el que fue director de Sena Geomina en su momento. Él, antes de ser director, trabajó justamente, fue el representante de Chile que hizo el tratado con Argentina, trabajaba en el Ministerio de Minería. Pero bueno, insisto, ese probablemente fue un traje a la medida, y tengo entendido que hay un proyecto en la zona central que en algún momento se pensó que podía ser binacional, pero no estoy seguro si era así, ¿eh? Pero aparte de Pascualama no conozco otro proyecto binacional, no se me viene a la mente. ¿Pachón? No estoy claro. Estimado Héctor, no entiendo mucho. En un plan de cierre bien hecho se pueden constituir sitios en el futuro en un pasillo por efecto.
O sea, tú señalas si, a pesar de que el cierre fue bien hecho, por temas climáticos, ¿se puede generar un pasivo ambiental en el futuro? ¿A eso te refieres, Héctor? Bueno, ahí lo más importante que se hace al comienzo es tener información respecto de la línea base. Una de las cosas que ha sido difícil generar, porque ustedes comprenderán por nivel de información y todo lo que se requiere, es generar el adecuado conocimiento de la línea base de un determinado lugar. Y eso significa conocer a fondo, en profundidad, aspectos geológicos, geomorfológicos, temperaturas máximas, mínimas, el sismo mayor creíble, como ustedes quieran verlo, el terremoto mayor esperado, datos de pluviometría, vientos, bla, bla, todo lo que ustedes se puedan imaginar, eso forma parte de la línea base. Toda esa información uno la recopila y la presenta generalmente en un estudio de impacto ambiental, también en las declaraciones hoy día se hace, y justamente, entonces, todo aquello a uno estamos pensando en un proyecto que parte de cero, entonces es la primera información que uno tiene del sector una vez que encuentra la mineralización, y uno sabe que ahí dentro de un cierto margen van a estar las faenas, va a estar el rajo, probablemente la mina subterránea, la planta, los botaderos, bla, bla, bla. Probablemente uno ya en esta primera etapa uno tiene información con la cual puede tomar decisiones que vayan en el camino correcto, y como bien dice Héctor, que no signifiquen que, a pesar que, entre comillas, el trabajo fue bien hecho al comienzo, en el futuro igual podamos tener problemas, como dice Héctor, por temas climáticos. En ese caso, es mi humilde opinión que el trabajo no se hizo correctamente porque no se consideraron todos estos factores en su justa medida. O no es lo mismo, probablemente, quizás se refirió Héctor a tiempos muy posteriores, pensemos 300, 500 años. Probablemente si estás pensando en ese orden de magnitud de tiempo, te la puedo comprar, sin duda. Pero si estoy hablando de unas 2, 3 generaciones, estamos hablando de unos 150 años máximo, yo debiera esperar que tomé decisiones en función de una línea base de antecedentes, como dice Margarita, factores del entorno, etcétera, que son correctos. Si yo tengo una pluviometría esperada, una máxima pluviometría esperada, gracias a los periodos de retorno, esto y más allá, y yo, la verdad, un sector para evitar que el talud colapse, bueno, yo voy a tener que, igual como lo hacían antiguamente los mayas, no sé, los incas, para mantener las terrazas de cultivo, voy a tener que permanentemente estar controlando los rajos, voy a tener que estar permanentemente limpiando los rajos, si ese es el caso, porque no se olviden que el agua para los rajos es mortal. Entonces, si yo quiero mantener los rajos en buen estado, voy a tener que hacer lo mismo que hago con estas terrazas, ¿cierto? Voy a tener que mantenerlo. Si yo me olvido y no dispongo de fondos operacionales para mantener los rajos, si no están considerados estas cosas, claro, probablemente el trabajo fue bien hecho en el sentido de definir un ángulo de talud final en términos de diseño, que usted, don Héctor, como buen minero, lo va a respetar y va, al final del día, va a medir, y el ángulo va a ser ese. El pic final, usted va a pelear durante toda la vida útil ¿cierto? Para que no le modifiquen el ángulo, pero al final del día usted va a tener que complementar eso con mantención del rajo en forma periódica, después, al término de la vida útil. Es decir, usted va a materializar medidas de cierre, y además, como medidas de post-cierre, probablemente tenga que estar permanentemente haciendo trabajos de mantención. Ahora,
a la pregunta de Raúl, dice un fenómeno climático impredecible. Sí, espera un cachito, Héctor, déjeme. Por ejemplo, cuando hice el curso con la EPA, Raúl, ellos tienen un super fondo. Mira lo que te digo, o sea, yo con todo voy a generar un fondo. Mira, un símil en Estados Unidos más o menos como en Chile sería así. La ley crea un fondo. En este caso, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un superfondo que es independiente del fondo de la ley de cierre. Y este superfondo se termina haciendo cargo de eventos que están absolutamente fuera de todo cálculo, de toda previsión. No sé si te respondo, Raúl, con eso. Eso sería lo razonable si es que se hizo todo correctamente, si es que se... Y al final del día, por ejemplo, ustedes saben que tenemos todos los riesgos de fenómenos naturales, salvo los huracanes. Y pensemos, como dice Héctor Mabajo, que fruto de los cambios dramáticos en las condiciones climáticas, por alguna razón, viene a parar un huracán acá. Y eso no estaba considerado en ninguna parte, en ningún estudio. Entonces, bueno, Estados Unidos lo tiene cubierto mediante un superfondo. Yo no sé si en algún momento aquí vamos a tener esa posibilidad. Entonces, pero lo imposible nadie obliga, y no tenemos la bola de cristal tampoco. Y no se olviden también que si yo soy empresa, lo que voy a tratar yo es de, por un lado, que mis costos de cierre salgan lo más barato posible, y que mis post cierre, si tengo que poner lucas para adelante, también sean los menos posibles. Entonces esta es la gran responsabilidad del Estado, a través de sus organismos con competencia, fundamentalmente en este caso Senajomín, de velar porque las propuestas que se hagan sean bastante razonables, que sean lógicas y que sean también sean realizables. Y también están las actualizaciones periódicas que nos va a permitir, tanto por parte de la empresa, hacer el ejercicio que es muy sano de ver cómo voy con mis medidas de cierre, y también para informar al regulador de los avances de esta. Pero así es, si es que tenemos temas climáticos que son extraordinarios, si tenemos temas geológicos, temas tectónicos extraordinarios, en el fondo temas de sismo importantes, evidentemente, exacto, ¿ah? Claro, en Estados Unidos, paradojalmente, a diferencia de Chile, el Estado es mucho más, o sea, no solamente más poderoso, sino que tiene mucha más injerencia en todas estas materias, como bien dice Sat, y la verdad es que de una u otra forma, ellos, por ejemplo, los planes de cierre, más que revisar, ellos prácticamente, yo diría que terminan prácticamente haciendo los planes de cierre. O sea, es totalmente distinta la realidad americana con la nuestra. Entonces, claro, el superfondo está para los sitios que nosotros podríamos pensar que son terreno franco, pero también está pensado para eventos que están que pueden superar, digamos, al fondo normal, y obviamente está justamente pensado en ese sentido. Claro, lógicamente. Ahora, tengo entendido, Sat, que si mal no recuerdo, que en Estados Unidos, y ahí está la gracia, porque los gringos, todo está esto, pero como lo financio, que a los operadores mineros les cobran como $1 no sé cuántos centavos de dólares por tonelada extraída. Entonces, al final del día, esas remediaciones
se financian, entre otras cosas, con esa entre comillas royalty directo a la producción que les hacen a las empresas mineras. Entonces ahí tenemos nosotros una fuente de financiamiento, pero sin duda, o sea, es lógico que quien se debe hacer cargo, y por eso que el modelo japonés replica algo similar, es que una parte de la plata para remediar aquellos sitios que no tienen responsable lo hace el gobierno central, y con otra parte, lo que es el símil en Chile, el gobierno comunal. O sea, yo no visualizo de qué otra forma se pueda hacer frente a remediar pasivos ambientales que, como usted bien dice, no tengan dueño. O sea, obviamente es el Estado. Lo hará con parte del nivel central, parte del nivel regional, comunal en Chile, pero obviamente si no lo hace el Estado, ¿quién lo hace? Es un tema de fondo. ¿Quién lo hace? No hay nadie que lo pueda hacer. Entonces ahí hay un tema que en Chile, y que es lógico, uno tendría que más o menos visualizar la cantidad de plata que hay de por medio y ver si el Estado está dispuesto a estar en esto. También tiene que haber administración de esto. El Estado directamente no puede hacer el trabajo, tiene que ser a través de terceros. El Estado termina licitando estos trabajos, termina licitando con terceros, pero con todo hay plata que está relacionada con la administración de estos trabajos, está relacionada con las garantías, la administración de las garantías, no las garantías del cierre, sino las garantías con estos trabajos mismos. Que claro, es una cosa similar a lo que tendría que hacer el Estado si es que una empresa el día de mañana quiebra y tiene las garantías el Estado, y el Estado se tiene que hacer cargo del cierre. Entonces, esos son temas que bueno, en Chile están por verse. Vamos a ver cómo opera esto, pero por lo pronto yo tengo claro que los planes de cierre van a ser revisados, por lo menos en Cernes Jomín, por un grupo de profesionales que, al igual que la empresa y que todo, va a tener que ir construyendo una curva de experiencia, y esa curva de experiencia se va a ir construyendo en el tiempo. Exacto. Bueno, la EPA es de cuidado, o sea, bueno, pero es que es otra realidad, ¿ah? Es de temer. Aquí ¿qué tenemos? Algo totalmente distinto a la EPA, y en esto, Sat, qué bueno que hayas puesto sobre la mesa este punto. No hay que olvidar lo que hoy día está viviendo la institucionalidad ambiental en Chile. La institucionalidad ambiental en Chile está siendo sobrepasada absolutamente, a tal punto que quienes se han terminado pronunciando los últimos tiempos sobre aquellos proyectos más complejos son los tribunales de justicia, es decir, el Poder Judicial. Por tanto, la institucionalidad ambiental en Chile, llámese el CEA, como ustedes quieran llamar, el Ministerio de Medio Ambiente, no tiene nada que ver con la EPA. O sea, la EPA tiene un prestigio muy bien ganado en el tiempo, es de temer, como dice SAT, es un organismo altamente especializado. Yo insisto, yo este año estuve en un curso con la EPA justamente de cierre de faenas mineras, probablemente comparta con ustedes esa información, está en inglés obviamente, pero uno al compartir con ellos se da cuenta del nivel de profesionales que tiene la EPA, y con todo el respeto que le tengo a toda la gente y uno mismo, son niveles distintos, es un país distinto, es otro cuento. Estamos hablando de un país que lleva ya años de recorrido en estas materias contra nosotros que estamos caminando, pero lo importante de lo que dice SAT es que en Chile la institucionalidad ambiental no está dando el ancho, así de simple, y las decisiones más importantes las está tomando otro poder, que el Poder Judicial en este caso, y está haciéndolo a través de los fallos. Sí, claro, tiene que ver con la fortaleza del Estado, sin duda, tiene que ver con
cuán importante es para el gobierno de turno el Estado y cuán importante es cada institución del Estado respecto a otra. Ustedes ven que hay algunas institucionalidades, algunas instituciones que en Chile se fortalecen en desmedro de otras, o algunas que son más importantes respecto a otras. Claro, ahí hay incentivos SAT como ese y qué bueno que señale este programa y bueno, son distintos los recorridos, insisto, a los países. Eh, entonces, ellos ya pueden llegar a situaciones como esas, porque ustedes saben que en Estados Unidos en realidad uno pagando, bueno, Chile es exactamente lo mismo, pero evidentemente que hay incentivos porque hay una institucionalidad madura, hay una institucionalidad que ya tiene un recorrido y tiene un prestigio mundial. La EPA tiene un prestigio mundial. Así que, bueno, y por eso mismo que una de las cosas que ocurrió cuando estuvimos en este curso con la EPA es que nosotros nos quedamos mirando y dijimos, la verdad es que qué interesante, pero la verdad es que esto no es aplicable a la realidad chilena aún. Estamos muy lejos de poder aplicar lo que hace la EPA acá en Chile. Entonces, bueno, Alejandro, ¿está hablando acá en Chile, Alejandro? Respecto, sí, pero respecto a juicios sobre distintas materias. Bueno, ahí contestó SAT respecto a la experiencia estadounidense. Claro. Bueno, insisto, son realidades distintas y acá lo que tenemos es una nueva institucionalidad donde, imagínense, recién la superintendencia va a poder funcionar más o menos porque mientras los tribunales no estaban ok, y me parece que los nombren a los jueces estos tribunales ambientales próximamente, pero mientras estos tribunales no estaban debidamente constituidos, no están debidamente constituidos, la superintendencia acá no tiene sentido. No se olviden que aquí la superintendencia está justamente para poder cursar multas, sanciones, y los tribunales ambientales van a tener su función también y van a tener una un pleno funcionamiento, digamos, totalmente a la par con la superintendencia. Entonces, ahora, acá en Chile, en realidad, ustedes ven que los temas ambientales, insisto, Alejandro, los temas, insisto con lo que acabo de decir, a ver, la superintendencia es nueva, los tribunales ambientales todavía no están operando. Por tanto, los temas relacionados con sanciones, con temas de alta complejidad, como he señalado, al final han ido recayendo en los tribunales de justicia. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué organismo es de temer de verdad? Si ustedes me preguntan qué organismo es de temer, por ejemplo, es la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria tiene por ley un montón de facultades y una de las instituciones que de verdad en Chile es de temer y que perfectamente puede estar metida en cualquier industria, inclusive la minera da lo mismo, y puede clausurar una determinada actividad. Es la autoridad sanitaria en Chile. Ojalá todos los servicios públicos tuviesen las atribuciones que tiene la autoridad sanitaria, pero no tienen los servicios públicos las mismas atribuciones que la autoridad sanitaria. De hecho, no todos los servicios públicos tienen la facultad de clausurar, aunque les parezca a ustedes algo, pero ¿cómo es posible? Sí es posible. En Chile no todos los servicios públicos tienen la facultad de clausurar una determinada actividad como lo tiene la autoridad sanitaria. Y eso es un tema
de inequidad entre servicios públicos que se nota porque son servicios que tienen distinto poder, distintos rangos en ese sentido. Así que ahí tienen un buen ejemplo, y como dice Lidia, a través del Código Sanitario está, digamos, el funcionamiento de la autoridad sanitaria, que le ejerce a través de las Seremis de salud en el país estas potestades que antes estaban en las direcciones regionales, direcciones, ¿sí? Y ahora se transfirió a los Seremis estas potestades, ¿ah? de autoridad sanitaria. Entonces la autoridad sanitaria tiene esta facultad de poder clausurar, cosa que no lo tiene. Entonces al final del día, ¿quién está haciendo la pega de esta naturaleza? Bueno, los tribunales de justicia, y de repente también está el Código Sanitario. Por ejemplo, me parece que el tema de los cerdos de Freirina fue paralizado por orden de la autoridad sanitaria. Me parece que es correcto, Lidio, ¿no? Sí, claro. Bueno, y lo que dice Raúl, y yo, es una clase que he grabado en estos días de resumen del tema ambiental, de gestión ambiental. Ahí señalo que hay más instrumentos de gestión ambiental que el conocido por todos, que el sistema de evaluación de impacto ambiental a través de declaraciones o estudios. Y ahí uno de los elementos, Raúl, sin duda es la educación ambiental, por ejemplo. Hay más instrumentos. También están instrumentos como los PLADECOS, planes de desarrollo comunal, los planos reguladores, los seccionales, las normas de emisión, etcétera. Hay muchos más, no solamente las declaraciones y los estudios. Entonces, ahí en Freirina, la autoridad sanitaria es la que le pone candado a una actividad de un proyecto que la inversión me parece que iba por los 300, 600 millones de dólares, algo así. ¿Qué organismo se le hubiese ocurrido clausurar que no hubiese sido salud? O sea, ningún otro. En realidad, la autoridad sanitaria es la que tiene y tampoco le da ningún asco ejercer su autoridad. O sea, la autoridad sanitaria desde siempre ha tenido claro que será porque hay médicos detrás y no tengo idea, pero al final del día es histórico, pero ellos tienen claridad que tienen la facultad, porque tienen un mayor grado de autoridad sobre todo lo demás. Por ejemplo, lo que dice Raúl es la validación social. La validación social es muy importante, incluso determina fallos judiciales, y un poco lo que bien se señalaba. Entonces, esa validación social se gana en todo caso, no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. La validación social de un determinado organismo se gana, así como también se gana el desprestigio. Algo que digo en unas diapositivas en una clase que va a ser subida es el tema de la clase política, por ejemplo, un desprestigio absoluto. Entonces, bueno, de hecho ahora ni siquiera don Roberto Méndez va a tirar la encuesta mensual del gobierno, porque en realidad yo creo que su amigo don Sebastián, nuestro presidente, le dijo: don Roberto, párala, porque en realidad bueno, ustedes ven. Entonces la ciudadanía, la validación social es súper importante. También es por supuesto, Sat, ¿eh? Bueno, Lidia dice: de todas formas la línea de trabajo de superintendencia de medio ambiente estaría, sí, claro, autodenuncia. Esto es una forma que también el reglamento de seguridad minera también se espera, un poquito va por ahí la tendencia que haya denuncias ciegas, que se llaman, con la finalidad de poder, pero esas denuncias ciegas tienen que tener un cierto grado de responsabilidad. Es un tema más bien de prevención de riesgo, pero que hay mucha experiencia. Pero bueno, en todo caso, hoy día la verdad es que es esperable que se hagan denuncias de esa naturaleza. Le está echando la culpa a la gente que miente. Claro que sí, pues sí, ya esas encuestas no sirven para nada, pues, sí,
si la encuesta dan por ganadora a todos los candidatos de la alianza, con todo respeto a los que son de la alianza. Yo no soy de la alianza, pero la verdad es que con todo respeto, no un problema de la alianza, un problema de las encuestas, que lamentablemente, o sea, para el que fue perjudicado por las encuestas, pero alguien decía por ahí, a mí nunca me han encuestado, nunca han encuestado a un amigo mío, nunca han encuestado a un compañero de trabajo. Entonces, ¿a quién encuestan en realidad? Bueno, hay un tema ahí no menor que viene, como dice César, de las municipales con el tema de las encuestas. La institucionalidad ambiental es distinta. En la EPA las decisiones ambientales son responsabilidad del ente técnico y no político, como en Chile. Por supuesto, yo que fui director regional y zonal durante más de 10 años, les confieso haber estado en innumerables reuniones en la Corema, votando proyectos o exponiendo proyectos y bla, 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 y al final del día mi experiencia es que la decisión política, por lo menos mientras fui autoridad yo regional, la decisión política primaba por la técnica, así que Lidia, eso es verdad. Por tanto, en Chile la decisión de uno como técnico no vale mucho. Yo me acuerdo que me agarré muchas veces, y me acuerdo que me agarré fundamentalmente en la administración de Jaime Toá en la octava región. Con don Jaime Toá, que le tengo mucho aprecio, era jodido el tema de las votaciones, y la verdad es que las presiones eran comunes para votar a favor o en contra de un determinado proyecto. Eso fue las veces que yo fui sereno y subrogante en realidad. Afortunadamente para mí, yo el 90% de mi vida profesional como director la hice en mi función técnica, y el 10% cuando subrogaba a serenis de distintas regiones, pero fundamentalmente de la octava región, en ese momento yo sufría ahí el tema, la presión política de tener que votar no en función de lo técnico, sino más bien en función de intereses políticos y no técnicos. Así que eso es efectivo lo que dice Lidia, lo que dice Margarita, justamente. En Chile es así, en Estados Unidos no. Lógico, los intereses son personales, no sociales, y eso, por último, Chilito, o sea, yo no les voy a contar para no bajonearlos, pero la verdad es que, realmente, bueno, dicen por ahí, una máxima filosófica: el ser es lo que es. Así que yo creo que de una u otra forma, a esta altura he pagado todos mis pecados. Con todo el tema que digo, he pagado todos mis pecados. Si es que cometí están todos pagados. Por lo menos yo estoy tranquilo conmigo mismo, con mi conciencia y con todo aquello, pero créanme que no fue fácil, o sea, no era fácil. Pero, por ejemplo, a mi oficina llegaban todos los días personas a pedir una y otra cosa. Cada cierto tiempo se dejaban caer parlamentarios, honorables diputados, honorables senadores. Bueno, algo razonable, pero ahí, la verdad es que nunca me pudieron a mí cambiar mi más profundo sentido de la responsabilidad del cargo y mi orientación técnica. Y probablemente por lo mismo es que cuando ocurrió lo de San José no me respaldó nadie, pero no me arrepiento, estoy tranquilo conmigo mismo. Sin duda, sin duda. Yo he conocido de cerca el poder, o sea, he convivido con el poder, estimados alumnos, y la verdad es que el poder es complicado. Sin duda, Raúl. Lo que quiero señalar, como dice Alejandro, es que el poder, al menos, y espero que estén de acuerdo conmigo, y sobre todo en edades tan tempranas, al menos nubla la mente por un momento. Después puede terminar, claro, como dice Alejandro, corrompiendo, sin duda, pero al menos yo reconozco que en algún momento se me nubló la mente. Y eso hay que reconocerlo, porque si no lo reconocemos, estamos mal. Como dice ahí Héctor, no hay nada que aprender. Yo he aprendido mucho, gracias a Dios,
Dios me da la oportunidad de seguir viviendo y con todo lo que uno ha vivido, y sin duda es harto lo que se puede transmitir como experiencia de vida. Yo no me he querido meter en temas de otra naturaleza, en anécdotas, en luchas que vi, cuando habían remociones en masa en la octava región, varias veces me tocó hablar fuerte con los presidentes de turno, pero insisto, nunca yo cedí. Varias veces me tuvieron afuera, pero bueno, el poder es así, ¿ah? Convivir con el poder, tener que andar dando vueltas por ahí, bueno, afortunadamente en mi caso siempre opté por el camino técnico, eso, para la clase presencial, don Alejandro. Siempre opté por el camino técnico, pero no desconozco que participé y compartí y conviví en el poder, o sea, eso lo tengo claro y tampoco me arrepiento, es lo que me tocó vivir, es lo que le ha tocado vivir a todos nosotros en algún momento, pero es importante justamente con el sector conocer de verdad de qué estamos hechos y no sé, uno de caras pero no corazones, pero yo les digo que al menos a la mitad de los parlamentarios todas las tendencias los conozco, sobre todo los de la zona sur, que son hartos, de la séptima región al sur, así que y al final del día nada, son seres humanos, pero yo que conocí el recorrido de toda esta gente, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que lo importante de esto es la fuente de principios y valores que uno trae desde niño. Miren lo que les digo, miren, quizás sea una estupidez, pero si ustedes me preguntan a mí, yo estoy donde estoy y después San José no salí afectado, todo lo contrario, siempre con la frente en alto, probablemente por la fuente de principios y valores desde niño. Ahora ustedes dirán, ¿qué principios y qué valores? No, por lo menos los que me entregó mi familia, y esos principios y valores, cuando uno los honra, la verdad es que uno debiera esperar que las cosas que ocurran con el menor daño posible. Ahora, en el ejercicio del poder uno comete errores. Yo cometí errores, pero no horrores. Yo cometí errores. Y en el ejercicio del poder se cometen errores. Y es una realidad en todos los ámbitos. Errores técnicos, en el área de recursos humanos, en el área financiera, etcétera. Uno comete errores porque uno todo el día está tomando decisiones. Y más de una decisión no es buena. Lo importante es que uno a sabienda no cometa errores, es decir, a sabienda no haga estupideces que signifiquen pérdida. No sé si me explico, ¿ah? Pero eso lo podemos hablar en la clase presencial. Bueno, estimados alumnos, parece que como siempre no me gusta que se corte, entonces ahí hemos hablado harto de lo que hemos vivido estos días. Está el documento que les señalé, bueno, hemos compartido y conversado de todas esas cosas. Si no hay otras consultas, nos estamos despidiendo. Eso, muy amena. Muy buenas noches, don Héctor, don Sat, don Víctor, don Alejandro, Lidia, Margarita, Raúl. Que estén todos muy bien, ¿ah? Cuídense mucho junto a sus familias. Les deseo buenas noches y nos vemos la próxima semana, y después nos estaríamos viendo la clase presencial, ¿ah? Así que muy buenas noches, que estén muy bien. Yo me retiro a mi hogar y espero que los que no están en su hogar se vayan a su hogar, pero yo creo que si todos están en su hogar, que estén muy bien. Gracias, chao.